Yo quisiera nada más que tú ubicaras dónde vamos a empezar el mensaje del día de hoy. Éxodo 34:8, ahí lo vamos a retomar. Y ahora te voy a pedir que ahí en tu lugar me acompañes a orar. Señor, te pido en esta mañana que tú nos bendigas primeramente con tu presencia, como lo has hecho hasta este momento, Señor, en esta reunión. Gracias por mover nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por iluminar en nuestros corazones la gloria de Cristo, Señor, para no solamente cantarte con nuestras bocas, sino entonar una alabanza desde nuestro propio corazón, Señor. Y ahora te pido que tú sigas obrando en esta reunión para que nos permitas estar atentos a tu voz y nos permitas recibir lo que tú tienes de tu palabra inspirada, tu palabra infalible, tu palabra que es poderosa para cambiar y transformar corazones. Señor, que tu Espíritu Santo hoy abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para ser el pueblo que tú deseas que seamos, Señor. Y gracias por esta serie, Señor, que nos has estado hablando de múltiples maneras, revelándonos tu carácter, pero también revelándonos nuestra necesidad de ti y la necesidad de un mediador que tú has revelado ahora en nuestro tiempo a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana podamos responder a ti lo que tú en tu palabra quieres comunicarnos, y hazlo impactándonos y transformando nuestro corazón para que tú, Señor, recibas la gloria y nosotros seamos tu pueblo exclusivo, comprado por tu sangre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar antes de leer el pasaje, esta primera porción, porque es una porción larga. El título de este mensaje es Un pueblo separado y consagrado para el Señor. Y el pasaje completo es de Éxodo 34, del 8 al 28. Pero antes de leerlo, yo quiero solo hacer rápidamente un recordatorio con ustedes. Estamos próximos ya a cerrar el libro de Éxodo. Parecía que no llegaba esa fecha, pero ya nos quedan unos domingos nada más para poder llegar a la conclusión de este libro. Y aún, hermanos, estamos en medio de la trama de un gran problema que no ha sido resuelto. No ha sido resuelto del todo por un terrible pecado de idolatría del pueblo de Israel al adorar este becerro de oro. Ni siquiera Moisés había bajado con las tablas del Decálogo cuando ya Israel había quebrantado el pacto, haciéndose un ídolo. Y el Señor le dice a Moisés, estando en el monte en su presencia, le dice el Señor a Moisés, baja porque bien pronto se han desviado. Y desde entonces el Señor en Éxodo nos ha ido mostrando en estos 3 últimos capítulos 3 cosas muy importantes que yo quiero que tú tengas en mente. La primera de ellas, la que veíamos la semana pasada con gran amplitud, el carácter y los atributos divinos del Señor. Señor proclamando su nombre de una manera progresiva, de una manera más amplia y detallada, de tal manera que eso fue la forma en que cerramos la semana pasada. Pero la segunda cosa que también hemos aprendido en estos últimos capítulos es que el pueblo de Israel es más propenso a la idolatría de lo que ellos pensaban. Su condición caída está más arraigada al pecado y su infidelidad ocasionó la ruptura del pacto. Pero hay una tercera cosa muy importante que hemos visto en estos capítulos, que no ha sido solamente el carácter glorioso de Dios incrementándose y la condición caída del pueblo de Israel, sino que en estos capítulos también el Señor nos ha mostrado claramente una figura que ha emergido, que es la figura del intercesor fiel y persistente, el mediador de Israel. Un Moisés que aboga incansablemente por las promesas del Señor dadas a su pueblo. Y en el pasaje de hoy, que vamos a ver en Éxodo, Moisés alcanza lo que podríamos llamar su punto más alto como intercesor. En todo Éxodo, este es considerado
el punto más alto en su labor de intercesión por medio de Moisés. Y no es verdad, hermanos, que pareciera en estos últimos capítulos que de pronto Moisés pareciera tener más amor o demostrar más paciencia, incluso que Dios mismo de pronto, cuando Dios ha querido deshacerse de su pueblo y Moisés ha abogado por él. ¿No es verdad que a veces pudiera parecer esto? Pero la realidad es que la explicación de esto es que Dios mismo fue quien llamó a este intercesor, lo estableció, lo preparó para que a través de su mediación el corazón bondadoso del Señor se manifestara a un pueblo terco e idólatra. En otras palabras, es la gracia de Dios. Es la gracia que originó, que llamó y que capacitó a Moisés, la que ha preservado al pueblo de Israel. Es la gracia de Dios otorgada a Israel que salió del mismo corazón de Dios en forma de un hombre fiel y compasivo en su mediación. Si hemos visto a Moisés con este corazón, es porque Dios le ha dado a él esa labor y lo ha llamado para que la ejerza, para demostrar el carácter que la semana pasada veíamos de Dios compasivo y clemente a través de un mediador. Y esta probablemente, o bueno, seguramente, no probablemente, esta es la última mediación y es la última intercesión que veremos de Moisés en todo Éxodo. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? El Señor, les voy a anticipar el mensaje del día de hoy porque es importante. El Señor va a responder sí a la intercesión de Moisés. Va a responder, sí, yo voy con ustedes, Moisés. Sí, yo perdono al pueblo de Israel. Sí, yo respondo porque tú has hallado gracia. Y al restaurar el pacto, el Señor los llamará a obedecerle de forma muy específica. El Señor va a llamarlos a que si Él va a ser el Dios exclusivo de su pueblo, entonces Dios los va a llamar a vivir una vida exclusiva en Cristo. A nosotros, la iglesia nos llama a vivir de una manera consagrada para Él. Así que, de alguna manera, esta es la propuesta del día de hoy. Para Israel, vivir consagrados para su Dios en el pacto restablecido. Hoy para nosotros como iglesia la propuesta es que el Señor nos llama a vivir en Cristo separados y consagrados para Él. Así que vamos a leer la primera parte del pasaje, vamos a dividirlo en tres partes. La primera de ellas es la restauración del pacto por medio de Moisés. Voy a leer del versículo 8 al 10. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Entonces, versículo 10, Dios contesta, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. En esta primera parte del mensaje podemos ver la restauración que Dios ha concedido hacer del pacto con Israel a través de Moisés. Y nota nada más la postura y la reacción que tiene Moisés después de recibir la revelación del carácter de Dios, que es compasivo, que es clemente, que es paciente, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabes cuál es la reacción de Moisés? Se inclina a tierra, lo cual nos indica una disposición a rendirse en una completa reverencia ante la presencia de Dios. Y luego, después de eso, dice que adoró. Reconoció y exaltó al Señor, lo cual, hermanos, son verdaderas evidencias de cuando una persona se topa de manera real con la gloria del Señor. Cuando la gloria del Señor es manifestada a una persona, hermanos, no hay otra respuesta más que caer a sus pies y adorarlo con todo lo que somos. Y esta es la manera en que Moisés adora al Señor para luego interceder de nueva cuenta. Y esto nos enseña también que este es un Moisés
que es un fiel intercesor, porque antes de ser un fiel intercesor, es un verdadero adorador. Y esa es una buena característica que lo habilita a él para poder ser un buen abogado y un buen mediador. Y luego dice en el versículo 9, Señor, si he hallado gracia, lo cual Moisés no da por sentado, que aunque el Señor es compasivo y clemente, Él no se sienta, como decimos, en la hamaca, no se acuesta en la hamaca y dice, bueno, pues el Señor es misericordioso, ya lo hicimos. No, Él dice, Señor, tú eres misericordioso y compasivo, pero yo me voy a acercar a ti de una manera apropiada, que es, Señor, si yo puedo encontrar gracia, si he hallado gracia delante de ti, te pido, y esta petición la vuelve a repetir varias veces en estos capítulos, y esta es la última vez que la vemos aquí. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Y mira estas palabras que me entusiasman demasiado en el versículo 9 también. Dice, Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Yo no sé si tú lo habías notado, pero Moisés no estaba con el pueblo de Israel cuando ellos levantaron ese becerro de oro. Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo el decálogo, recibiendo las tablas de la ley, de la misma presencia de Dios, con el dedo de Dios escribiendo en esas tablas, y él no estaba participando en eso. Pero aquí podemos ver cuál es el corazón de este intercesor, que se apropia, que se identifica de su condición y de su falla como un buen intercesor lo puede hacer. Y dice, Señor, perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. Este es el pueblo que tú me has dado para conducir hacia ti. Te pido que nos perdones. Así que no nada más este es un intercesor bueno porque aboga con buenos argumentos, sino que este es un buen intercesor porque se apropia y se identifica con el pueblo a quien defiende. Y no solamente eso, sino que le recuerda al Señor, Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo y por cierto, somos un pueblo terco, Señor, pero recuerda tus promesas y tú eres fiel a tus promesas. Y entonces Moisés nos sigue demostrando que su rol aquí es imprescindible, que Moisés dice esta oración y el Señor finalmente responde en el versículo 10 y básicamente está accediendo a esa petición y dice, sí, voy contigo, voy a hacer lo que has pedido, Moisés, voy a hacer un pacto. De hecho, en el original, voy a hacer un pacto, en el original hebreo, dice más bien la frase expresa, estoy haciendo un pacto contigo. En otras palabras, o expresado un poquito más claro, es, el Señor está diciendo, yo no he dejado mi pacto, lo voy a retomar, lo voy a restaurar, no voy a hacer uno nuevo, no voy a recargar mi pacto, no, voy a retomar el original. Estoy haciendo un pacto contigo. ¿Notas esas palabras? Qué importancia de la labor del intercesor a favor de su pueblo. Y le dice, a través de tu mediación, Moisés, voy a hacer no cualquier cosa. Versículo 10, voy a hacer delante de todo tu pueblo maravillas, las cuales no se han hecho delante de toda la tierra. Esto es increíble, hermanos. Uno podría pensar, difícilmente habrá maravillas que superen las que hemos visto hasta ahorita en Éxodo. Ver más maravillas que sacar a un pueblo del imperio más poderoso, Egipto, con señales, con prodigios, con plagas. Ver más maravillas que caer alimento del cielo diariamente con la porción suficiente. Salir agua de la roca, vencer a nuestros enemigos, Dios luchando por nosotros. Y el Señor está contestando, voy a hacer maravillas que nunca antes habían visto. Cuando yo estaba haciendo esta preparación en esta parte, hermanos, yo quiero compartirles sinceramente, yo estaba preguntándome, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que después que el pueblo rompió el pacto, casi inmediatamente con Dios, que los había rescatado, que los había alimentado, que los había protegido, de pronto ellos le dieran la espalda e hicieran un ídolo de oro, de fundición, un becerro de oro?
Y ahora, no solamente Dios tiene compasión y los perdona, sino que va a hacer algo más glorioso y les va a manifestar una mayor muestra de su poder que antes. Y para ser francos, yo sentí en mi corazón que el Señor me puso, este es mi amor. Esta es la clase de amor que yo tengo. Esta es la clase de fidelidad y de misericordia que yo tengo por mi pueblo. Hermanos, es como un esposo que al ser traicionado por su esposa, el esposo no solamente la perdona, sino que le dice, mira, voy a estar de una manera más presente contigo. Voy a trabajar más por ti. Voy a dedicarme más y mostrarte más mi afecto de mayores maneras para que puedas comprobar que mi amor es grande e incondicional para contigo. El esposo que ha sido traicionado no solamente reafirma su pacto, sino que ahora incrementa su amor para con su esposa, que fue quien cayó y rompió el pacto. Hermanos, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene esto sentido en un entendimiento lógico y natural a la luz del mundo? Pero a la luz de Dios, este es el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Pero también quiero decirles, hermanos, que el pueblo de Israel objetivamente merecía el abandono y el juicio de Dios. El juicio del Dios poderoso que los había rescatado y traído hacia Él. Hermanos, Israel merecía quedarse solo. Y cuando pecamos, nosotros eso merecemos también de parte del Señor. Hermanos, pero el Señor es compasivo y perdona la iniquidad de aquellos que reciben su favor a través del gran intercesor de sus almas. Quiero decirte que este primer punto resalta que Moisés ha sido el gran regalo de gracia que Dios le ha dado en su demostración de amor al pueblo de Israel. El Señor muestra que Él ama a su pueblo y manifiesta su gracia cuando en vez de correr de Dios por nuestro pecado, podemos correr a Dios porque Él nos ha provisto de un fiel mediador. En lugar de huir del Señor, hoy, por ejemplo, para nosotros, hermanos, podemos refugiarnos en Él y encontrar gracia porque Él nos ha dado un mejor mediador e intercesor, a Jesús, el Dios encarnado, el mediador definitivo, último, que Dios ha dado para relacionarse con los hombres. Todo lo que Dios ha prometido ser para nosotros, Él lo va a cumplir por medio de Cristo. Quiero que eso resuene en tu corazón en esta mañana, en este primer punto. Él es fiel y Él ha provisto una manera a través de su mediador para poder reconciliar a los hombres con Él. Por eso el pueblo de Dios hoy en este tiempo, hermanos, como su iglesia en el nuevo pacto, es llamado el cuerpo de Cristo. Su iglesia porque hemos sido unidos a través de la fe al mediador perfecto, quien por su sangre hemos recibido gracia. Y hermanos, ciertamente todos yo creo aquí en este salón o en este auditorio podemos reconocer esto. Nosotros no somos mejores que Israel, pero sí tenemos un mejor Moisés. Tenemos a Jesús, que descendió del cielo, no de un monte, para asegurar nuestra relación en un pacto eterno con Dios para siempre. Incondicional, a través de la fe en Cristo. Y hermanos, ese es el pacto que el Señor nos recuerda ahora en este segundo punto, que Él nos llama a vivir vidas separadas de la corriente de este mundo y de toda idolatría. Que este es el segundo punto. Una vida separada de toda idolatría. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Observa lo que te mando hoy, dice el Señor. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos y a los heveos, y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en un tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados
y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hermanos, justo después de restaurar el pacto y justo después de esta demostración de Dios de favor y gracia para con Moisés y para con su pueblo, Dios llama a su pueblo a través de Moisés a decir, esto es lo que quiero de mi pueblo, una vida separada de toda idolatría y de toda alianza con el mundo. Hermanos, estos no son mandamientos nuevos, ya los habíamos leído en el capítulo 23. Incluso desde el mismo decálogo ya habíamos visto que el primero y el segundo mandamiento hablan precisamente de este tema. Y el fin y el propósito claro de Dios para con Israel al restaurar su pacto es este: advertirles a separarse de toda clase de alianza, porque esas alianzas les pueden hacer caer en una trampa para desviar su adoración nuevamente a otros dioses. Y Dios no va a permitir eso. Dios no nada más no quiere eso para su pueblo, sino que Él mismo se va a encargar de intervenir ahora con su pueblo para que su pueblo no caiga en eso. Y luego les dice también, yo voy a ser el que eche a las naciones de la tierra donde tú vas a poseer, porque yo soy el juez, Moisés. Dile a mi pueblo esto, yo soy el juez. Yo soy el que, como leímos la semana pasada, el que no tengo por inocente al culpable. Y aquellos que son culpables, que no están bajo la gracia y el favor del gran intercesor, solo les resta enfrentar el juicio justo de Dios sobre sus vidas. Hermanos, estos pueblos tenían más de 400 años adorando a otros dioses, sacrificando a sus hijos, menospreciando la vida, manifestando violencia entre ellos y haciendo perversiones incluso en medio de los rituales religiosos que ellos practicaban. Y Dios fue paciente con ellos. Pero ahora ha llegado el tiempo en que esos pueblos sean juzgados por Dios. ¿Notas que no es Israel el que los va a juzgar? Dios está diciendo, yo voy a ser el que los saque. Pero tú, guárdate de toda alianza con ellos. Guárdate de los altares, guárdate de los lugares que tienen ellos para adorar, porque son falsos y te pueden jalar, te pueden arrastrar nuevamente a hacer lo que hiciste con el becerro de oro. ¿Por qué el pueblo de Israel querría asociarse en una alianza con estas naciones? Nos preguntaríamos nosotros. Bueno, la Biblia responde esa pregunta ampliamente en todo el Antiguo Testamento diciéndonos, porque el corazón de Israel habría avaricia, habría temor, habría anhelos de seguridad, habría anhelos de prosperidad para tener una mejor vida en esta nueva tierra. Y eso se parece mucho a lo que también nosotros deseamos muchas veces, y que a veces esos anhelos y esos deseos se descontrolan y nos desvían de nuestra fiel adoración al Señor. Y esa es la razón por la cual Dios fervientemente le dice a su pueblo en el versículo 13, no solamente que no quiero que hagas alianzas con ellos, también quiero que derribes sus altares, que quiebres sus pilares sagrados, que cortes sus aceras. En otras palabras, Moisés, quiero que no haya lugar en tu corazón y en el pueblo de Israel para que encuentren un lugar en esos altares para ser tentados a adorarlos para conseguir lo que ustedes quieren. Porque yo soy el que les voy a dar todas las cosas. Porque yo soy la fuente de todo bien para mi pueblo. Hermanos, las naciones o los pueblos buscan hacer alianzas para sacar alguna ventaja o ganancia o para suplir una necesidad, y esto con el propósito de evitar pérdidas, de evitar crisis, de evitar problemas en el futuro, ¿verdad? Tú, si estás un poco empapado de las noticias, podrás saber que nosotros vivimos en un país que tiene alianzas, pactos con otros, y que ha sido el tema de comidilla de los últimos meses, ¿verdad? Que si nos suben, que si nos bajan,
que si nos relacionamos, que si no nos relacionamos, pero todo esto tiene el propósito de buscar bienestar y cubrir una necesidad. Pero esos pactos, muchas veces, si no se revisan las condiciones, tienen consecuencias terribles, consecuencias catastróficas. Y el Señor le dice a Moisés de Israel, no se metan en esas alianzas porque pueden ser una trampa para ustedes. Y por eso les manda a derribar y a quebrar y a cortar estos altares. Piensen en esto, hermanos. Si el pueblo de Israel iba a entrar a esa tierra prometida, era una tierra rica de agricultura. Imagina esto, cuando sus cosechas no estuvieran produciendo, ¿verdad? Del pueblo de Israel, lo que ellos esperaban, ¿verdad? No está produciendo la tierra como ellos esperan. Podrían empezar ellos a considerar, pues, ¿qué tiene de malo ir y pedir un poquito a ese altar por un poquito de lluvia, ¿no? Un poquito más de fruto, pues por ahí he escuchado que como que a algunos sí les ha resultado. Al cabo, si nuestra cosecha es mayor, vamos a tener más recursos para el templo. Vamos a poder darle a los pobres. No estoy pensando en mí, estoy pensando en tener dinero para los demás. Y hermanos, así se corrompe el corazón. Así es como empezamos a darle lugar a las alianzas con otras personas que nos jalan a adorar otros dioses e ídolos falsos. Hermanos, escúchame. Los ídolos más peligrosos a desarraigar y cortar son aquellos que surgen de nuestro propio corazón. Uno pudiera pensar que el ídolo exterior de las riquezas es muy peligroso, pero déjame decirte que el pilar sagrado, que la base que sostiene ese ídolo, puede ser el ídolo del placer o el ídolo de la comodidad. Ese no está afuera, ese está adentro de nuestros corazones. Y ese es el más peligroso, el más mortal y el que desvía nuestra adoración al único Dios verdadero. Y esa es la razón por la cual el Señor nos llama a cortarlos de raíz. No solamente las ramas exteriores, ¿verdad? Porque nos gusta ponerle títulos de ídolos a las cosas de afuera, ¿verdad? Que si las riquezas, que si el ídolo al trabajo, que si el ídolo a la casa. Sí, pero pregúntate, ¿qué hay debajo de esos ídolos? Los más peligrosos. La comodidad, la seguridad, la aceptación, el respeto, la prosperidad. Cuando una persona anhela demasiado, por ejemplo, tener una posición mayor en su empleo y está dispuesta a hacer lo que sea por ello, comprometiendo su fe para obtenerlo, parecería que su ídolo exterior es el dinero, pero en realidad el ídolo interior es el del reconocimiento o el de la seguridad. Cuando hay personas que puedan tener un deseo tan alto de vivir en una casa, por ejemplo, en determinada zona, lo cual es algo bueno, pero están dispuestos a hacer cosas deshonestas, ilegales o a menospreciar lo que el Señor les ha dado, el verdadero ídolo es el ídolo de la comodidad o del placer. Nota lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 14, te lo voy a leer. Le dice al pueblo le dice Dios al profeta esto acerca del pueblo de Israel. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor, fíjense lo que va a contestar, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Pareciera eso una respuesta fuerte y grave, pero nota por qué Dios hace esto. A fin de alcanzar a la casa de Israel, ¿dónde, hermanos? En sus corazones que están apartados de mí. Uno podría pensar que Dios lo está haciendo simplemente por castigarlos, por juzgarlos, pero Dios le dice al profeta, yo no voy a escuchar sus peticiones porque primero lo que me voy a ocupar de mi pueblo que yo amo es tratar con sus corazones, que no me aman por causa de sus ídolos, para devolver su mirada a mí y me puedan amar. Hermanos, el Señor no va a permitir que su pueblo que ama se entregue en su corazón a estos ídolos, porque Él es el Dios suficiente y poderoso
para darle lo mejor a su pueblo exclusivo. ¿Por qué el Señor no está dispuesto a que nos entreguemos a esos ídolos y nos manda a cortarlos de raíz? La respuesta está en el versículo 14. Porque Dios se manifiesta como la fuente de todo nuestro mayor bien. Versículo 14. No adorarás a ningún otro Dios, pero nota esto. Ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Yo no sé si tú habías tomado en cuenta esto, pero si la semana pasada vimos estas evidencias gloriosas, atributos de Dios en el nombre de Dios, que es paciente, que es compasivo, yo te quiero decir, el nombre de Dios también es celoso. Y eso no es malo, pastor, porque los celos mayormente que yo conozco, que he tenido la oportunidad de experimentar o de recibir, casi siempre son malos, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta y déjame contestarla de esta manera. Para cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados, probablemente ser celosos es algo pecaminoso, porque nuestros celos están regularmente basados en nuestros propios intereses y afectos egoístas. Los celos de un esposo por una esposa regularmente salen, brotan, se ven como consecuencia de un sentido de frustración, de envidia y de temor a perder la atención y el afecto de su esposa. Y no digan amén ninguna de las mujeres que están aquí. Se muestran a menudo de formas pecaminosas esos celos, ¿no es así? Con ira, con contienda, con acusaciones, con sospechas, con heridas verbales y hasta físicas. Pero hermanos, el celo de Dios por su pueblo no brota como consecuencia de ninguna frustración, de ninguna envidia ni temor, sino brota, escucha bien esto, como una fuerza protectora basada en el mayor bien de quien Él ama. Yo quiero repetirlo. Brota como una fuerza protectora basada en el mayor bien de quien Él ama. Hermanos, el celo de Dios es el poder que manifiesta su amor a su pueblo de manera sacrificial, generosa, incondicional, llamando la atención de su pueblo hacia Él. Porque es el celo de Dios el que hace que su pacto haya sido restaurado, a pesar de la traición de su pueblo amado. Hermanos, Dios quiere recuperar el corazón de su pueblo y lo llama hacia Él porque ese es el mayor bien que su pueblo puede recibir. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a ser evidencia de uno de sus atributos que Él tiene en su nombre. Él es celoso. Y eso es muy buena noticia para ti y para mí. Es como cuando una esposa, por ejemplo, es acosada por un hombre extraño y ella no se da cuenta de las malas intenciones de este hombre. Ella piensa que la están cortejando, la están respetando, la están reconociendo, la están adulando. Y de pronto el esposo se percata e interviene con un celo protector y defensor del corazón de su esposa. No por temor, no por sospecha, sino porque ella es su esposa y la ama y está ahí para protegerla, incluso de palabras y acciones que aparentemente son inofensivas del otro hombre. Hermanas que están aquí, si tú fueras esa esposa, esperarías que el celo de tu esposo se activara para ir en tu protección y nunca te sentirías mal con esa clase de celo. ¿Cuántas dicen amén? Ese es Dios. Probablemente tu esposo no lo sé. Somos falibles. Luchamos contra la carne. Pero hermanos, a través de Cristo, nosotros tenemos un Dios que es celoso y que por medio de su celo, Él nos ha manifestado su amor. Básicamente Dios le está diciendo a su pueblo, yo soy tu Dios exclusivo y tú eres mi pueblo exclusivo. Lo cual, para ti, es la mejor noticia
porque ese celo mío va a producir que yo asegure tu atención y el amor de tu corazón y te voy a librar de tus propios ídolos, de nuestros propios ídolos, hermano. Dios es, por su celo, poderoso para hacer esto. Éxodo 24:5 es lo que dice justamente el Decálogo, los primeros 2 mandamientos. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, ¿qué? Tu Dios, soy Dios celoso. El teólogo J.I. Packer cita estas palabras que creo que van a proyectar en la pantalla, pero si no, pon atención. Él dice estas palabras: los celos de Dios aparecen más bien como un celo loable para preservar algo supremamente precioso. Cuando Dios le dijo a Moisés que su nombre es celoso, quiso decir que exige de aquellos a quienes ha amado y redimido una lealtad total y absoluta. Hermanos, el pueblo de Dios es precioso para Él. Y nos ha dado a través de su celo un más poderoso intercesor que Moisés. Jesús mismo, su Hijo unigénito, su Hijo amado, el Dios encarnado, es el que nos arranca de nuestras más infieles idolatrías para solo amarlo a Él. Esta es la clase de amor celoso que Dios tiene por su pueblo. Si tú habías pensado que tú respondiste al Evangelio porque a ti te hizo clic, te gustó la actitud de Dios y pensaste, voy a amar a Dios, voy a responder a Dios, déjame decirte que no fue por eso que tú veniste a la fe en Cristo. Veniste a la fe en Cristo porque hubo un Dios celoso de ti, que cuando tú estabas adorando otros dioses de tu propio corazón y le dabas la espalda al verdadero Dios, Dios en su celo amoroso fue y te rescató y me rescató para amarlo solo a Él. Esa es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. Si tú tienes tu fe en Cristo y puedes amarlo y adorarlo como lo hiciste en esta mañana, cantándole de todo tu corazón, ¿sabes por qué fue? Porque el Dios celoso intervino en tu vida para darte un nuevo corazón. Y por eso lo adoramos, hermanos. Y por eso podemos derribar, podemos cortar, podemos quebrar pilares, porque nuestras propias fuerzas no podríamos hacer eso. Y esa es la razón probablemente, hermanos, que tú y yo, que estamos aquí, si estamos batallando con alguno de los ídolos de nuestro corazón, todavía batallamos porque no estamos sumergidos en este gran amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. No nos deleitamos cada mañana en Él, a veces como deberíamos. Y por eso los ídolos toman lugar y avanzan. Y hermanos, eso tiene consecuencias. Versículo 15 al 16. Describen las consecuencias. Solamente date cuenta de una palabra bien fuerte en estos pasajes. Te lo voy a decir cuál es. Versículo 15. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos ¿qué? Prostituyan. A algunos ni hasta nos da como temor decir esa palabra, ¿verdad? Pero es una palabra fuerte. Es una palabra dura, pero describe muy bien la condición que Dios está queriendo comunicar de aquellos que se desvían tras ídolos para hacer y obtener lo que ellos quieren. Sigo leyendo, dice, o sea que se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios. Alguien te invite y comes de su sacrificio, en otras palabras, tú también te prostituyas y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses. Y nota esto, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Hermanos, la prostitución es adulterio espiritual contra el Señor. Déjame darte una definición general y rápida de la prostitución. Persona, o mejor dicho, de alguien que ejerce la prostitución. Persona que se entrega a hacer cualquier cosa para obtener lo que desea.
Muy fuerte ilustración, pero describe muy bien lo que sucede en el corazón de una persona que hace a un lado y desecha el amor celoso de su Señor para entonces ir tras sus ídolos buscando una satisfacción y buscando obtener una felicidad. Lo triste de esto, hermanos, es que estos versículos enfatizan el efecto tan evidente que tiene en el corazón de nuestros hijos cuando nosotros los padres nos vamos detrás de los ídolos. Nadie mejor en nuestra propia casa que nuestra esposa o nuestros hijos, que nos conocen, que saben lo que realmente gobierna nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros intereses. Hermanos, podremos saber muchas cosas de la Biblia, venir a las reuniones dominicales y hacer muchas cosas en el ministerio. Pero hermanos, nuestras esposas e hijos conocen mejor a qué nosotros nos entregamos con todo nuestro corazón. Sea lo que sea, tú que estás aquí como papá, como hombre, pero también el resto de nosotros. Si tú te estás entregando a adorar algo en tu casa, o algo en tus pantallas o televisores, o algo en tu tiempo y actividades, cualquier cosa que te estés entregando va a influir en la vida de tus hijos para bien o para mal. Cuando atesoramos más nosotros el ídolo de la comodidad o el ídolo del reconocimiento o del control en el trabajo o el ídolo de la aceptación de otros, nuestros hijos inevitablemente van a ser tentados a adorarlos también. Así que el Señor en esta mañana, hermanos, está hablándonos claramente a los padres. Pero ustedes jóvenes que están aquí también, el Señor les está hablando. Miren el algoritmo de sus búsquedas en las redes sociales y se van a dar una idea de lo que son sus ídolos más arraigados. Si yo pudiera tomar tu celular, joven que estás aquí, y no nada más joven, tal vez técnicamente cualquier persona, podría ver en el algoritmo de sus búsquedas lo que automáticamente ese algoritmo dice que tú buscas más y frecuentas más. ¿Qué nos diría eso de ti? Mira, yo no sé, pero yo te quiero decir, tú que estás aquí sentado, échale un ojo a eso. Y te puedes encontrar con que tal vez sin saberlo, abiertamente, tu corazón está adorando un ídolo interior. Y el Señor no va a permitir que nuestros corazones sigan abrazando algo por encima de Él. Yo quiero decirte eso en esta mañana. Porque eso, hermano, te puede llevar a una posible posición de prostitución espiritual. Pastor, eso es algo muy fuerte lo que acaba de decir. Bien, déjame plantearlo de esta manera entonces. ¿Estás en este momento de tu vida cediendo a un impulso de entregarte a hacer algo que sabes que no es agradable para el Señor con tal de obtener algo en particular? Eso es adulterio espiritual. ¿Has cedido a algo que nunca hubieras pensado ceder porque deseabas experimentarlo y obtenerlo? Hermanos, ¿has hecho algo en tu trabajo o en tu casa o en el ministerio que jamás creíste que ibas a hacer para obtener reconocimiento, control, placer, seguridad o aceptación? Hermanos, eso el Señor quiere que lo reconozcas en esta mañana y que lo entregues y lo cortes. El celo de Dios en su amor protector a tu alma te está empujando hoy a identificarlo, a confesarlo y a llamarlo como lo que es. Y que corras a los brazos del Señor, que anhela fervientemente tu mayor bien. Aunque hayas pecado, puedes encontrar perdón en Él. Y versículo 17, antes de pasar al último punto, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en el versículo 17 junto con este tema de la idolatría? Dice, no te harás dioses de fundición. Yo quiero simplemente darte esta última idea para cerrar este segundo punto. Eso es una alusión directa a lo que pasó con el pueblo de Israel con el becerro de oro. El becerro de oro era un dios de metales fundidos, de oro. Y tú te puedes preguntar, ¿y de dónde salió ese oro y esos metales preciosos? Bueno, salieron de Éxodo 11, cuando Dios les pide a su pueblo que tome
de esos metales y despoje de las riquezas al pueblo de Egipto. ¿Y para qué el Señor les había pedido eso? Pues no era precisamente para hacer un becerro de oro, ¿verdad? Sino era, como nos compartió el pastor Edgar hace unas semanas, para que el tabernáculo fuera edificado a través de esos metales preciosos, a través de ese oro. ¿Y sabes qué fue lo que terminó haciendo el pueblo de Israel en Éxodo 32? En lugar de un tabernáculo, un ídolo. Lo que fue dado por Dios de valor a su pueblo para que fuera entregado y sacrificado, ellos prefirieron adorarlo como su Dios. Esta es una ilustración iluminadora, hermanos. Las cosas de valor que Dios le dio a su pueblo, se las dio para ser sacrificadas para Él y no para ser adoradas. Y esto me hace preguntarte esto para poder aplicar esta ilustración. ¿Qué te ha dado el Señor, hermano, en su gracia de talentos, de recursos, de energía, de dinero, para ser entregados en sacrificio de adoración a Él, pero que en lugar de hacerlo, lo estás atesorando como lo más importante de tu vida y te aferras a ello y te da miedo perderlo? Bueno, pues eso fue lo que pasó con Israel en Éxodo 32. Lo que el Señor te dio para sacrificarlo, no te aferres en tu corazón para adorarlo. Todo lo que el Señor nos dio no es nuestro, sino es del Señor, y nos lo dio para adorarlo solamente a Él. Y eso incluye nuestra vida aquí en esta mañana. El Señor nos llamó a vivir dedicados para Él. Y esta es la conexión al tercer y último punto, hermanos. El tercer punto es, el Señor nos llamó a una vida consagrada, a amarlo y a adorarlo solo a Él. Voy a leer el pasaje más largo de esta parte, o los versículos que son más extendidos de esta última parte del mensaje, pero vamos a hacer un resumen muy particular porque estos mandamientos tienen una razón, pero quiero leerlos todos. Versículo 18. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. De este tercer punto, hermanos, esta es la primera categoría de mandamientos donde el Señor lo que quiere es ayudar a su pueblo a vivir, ya no solamente dejando de lado la idolatría, sino ahora a hacer cosas que puedan ayudarlo a vivir una vida consagrada para Él. Y lo primero que les dice en estos primeros mandamientos del 18 al 21 es, del 18 al 20 de hecho, es que vivan una vida con gratitud, entregando lo mejor para el Señor. Porque eso era lo que significaba la fiesta de los panes sin levadura. Era la fiesta que recordaba cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto. A partir de la Pascua y 7 días de esa fiesta, qué buena fiesta, ¿verdad? 7 días, recordando la gracia del Señor, el amor del Señor que los redimió de su enemigo que los oprimía para llevarlo hacia Él. Y luego también les recuerda en esta primera parte que esto es para vivir entregándole siempre al Señor lo primero para Él. Y que nadie, hermanos, se presente delante de Dios con las manos vacías. Porque si Dios nos redimió y nos sacó de Egipto y nos sacó de la esclavitud del pecado, ninguno de nosotros puede decir, aquí estoy y no tengo nada que ofrecer. Porque Dios nos ha dado todas las cosas, empezando desde la redención, hermanos. Deuteronomio 16:17 hace una alusión a esta festividad precisamente, que dice, cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Así que si el Señor te prosperó de una manera, tú te presentas delante de Dios en la proporción. ¿Por qué? Porque ha sido Dios y tú reconoces que es Dios el que te ha redimido y el que te ha dado todas las cosas. Celebramos con gratitud, con un estilo de vida continuo, donde el Señor protege a su pueblo de los ídolos de la ingratitud, de los ídolos de la
queja y de los ídolos del egoísmo. Nota cómo Dios ya no solamente da mandamientos para evitar cosas, ahora da mandamientos para impulsar a nuestra vida, para cada vez más dejar de lado y atrás los ídolos que nos ataban. No sé si notaste o has notado que la primera pregunta que hacemos en los bautismos es si tú te has arrepentido de tu antigua vida de pecado. Es como decir, le has dado la espalda, ya no estás cediendo a eso, es verdad. Pero ¿cuál es la tercera cosa que decimos en los bautismos? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo como sus discípulos en obediencia por toda tu vida hasta que Él regrese? Eso significa consagración a Él. Porque los mandamientos del Señor no nada más son prohibitivos, sino son capacitadores y nos entrenan para una vida de piedad. En segundo lugar, vamos a leer versículo 21 hasta el 24. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel. Y nota esto, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras y nadie codiciará tu tierra. ¿Cuándo? Cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Qué glorioso es el Señor que en este siguiente pack de mandamientos, en esta siguiente agrupación de mandamientos, Él quiere que vivamos una vida de fe descansando en Él, que Él es nuestro proveedor y quien nos cuida. Mientras manda a su pueblo 3 veces al año a subir a un lugar que más adelante veremos que es Jerusalén, para adorarle a Él, Dios dice, yo me voy a encargar de cuidar tus tierras, tu casa, para que nadie te robe, para que nadie te destruya, para que no haya un vecino que cuando vuelvas ya se comió un pedazo de tu terreno. No es chiste, eso es lo que dice Deuteronomio, nomás aquí no lo dice. Porque eso es lo que sucede en nuestros corazones y en la vida de cualquier persona cuando tú dejas de abrazar algo que consideras valioso. Otra vez vamos a ir y va a durar 7 días. ¿Y qué tal si en lo que vamos se mete un ladrón a nuestra casa? El Señor está diciendo, mientras tú me adores y obedezcas a lo que yo te mando, yo voy a cuidarte y voy a suplirte. Y no nada más eso, manda a su pueblo a descansar un día a la semana. Dice, aunque sea tiempo de arar y aunque sea tiempo de cosechar y aunque el mundo diga, ¿cómo es posible que ustedes los cristianos descansen un día? Ustedes van a dedicarme ese día. ¿Por qué? Porque no se trata de tus horas producidas, no se trata de tu capacidad en este mundo de producir, se trata de que tú vivas de acuerdo a los principios del reino de Dios y su justicia, que como dice Mateo 6:33, si tú buscas al Señor y el reino de Dios es justicia, ¿qué va a pasar? Dios va a agregar todo como añadidura de lo que tú necesitas. Tú y yo necesitamos escuchar esa noticia y ese mandamiento hoy, en esta mañana. ¿Cómo estás viviendo tú en tu vida hoy? ¿Tu economía está en crisis, está apretada? ¿Qué medidas, qué criterios, qué decisiones estás tomando? Dios te recuerda, Él es tu proveedor. Vive por fe, poniéndolo a Él en primer lugar, de una manera real. No nada más cuando puedes. Es que esta semana tengo trabajo. Fíltralo a la luz de este mandamiento, hermano, y nota qué es lo que realmente tú estás diciendo. Y si es así, que Dios descubra tu corazón para ayudarte a vivir descansando. Este estilo de vida, hermanos, va a ayudar a cortar de raíz los ídolos de seguridad y de comodidad que nos tientan, así como al pueblo de Israel lo tentaban. Y por último, tercera categoría, versículo 25. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Alguien puede decir, qué extraños mandamientos estos últimos que acabamos de leer. Estos mandamientos
Como tercera categoría es que Dios nos llama a vivir en pureza y nos llama a vivir en sumisión, porque adorarlo y la forma de adorar al Señor la define Él, hermanos, y no la definimos nosotros. Y muchas veces estamos tentados, como el pueblo de Israel, a adorar de acuerdo a... Ellos estarían tentados a adorar conforme lo hacían los dioses de Canaán, o la gente de Canaán a sus dioses. Y la gente de Canaán ofrecía a sus dioses cosas mezcladas, cosas con sangre, cosas que son abominación para el Señor. Y por eso el Señor les dice a ellos, ustedes no hagan eso para ganar favor. Yo no necesito que me den eso para ganar favor. Yo lo que necesito es un corazón puro de ustedes y lo que necesito de ustedes es sumisión a mí. Es algo así como lo que el Señor le decía al salmista, que las ofrendas agradables al Señor y los sacrificios agradables al Señor no son los animales, sino que es un corazón contrito y humillado delante de Él. Sumiso ante el Señor. Que la alabanza de mi vida esté centrada en Él, no en mi manera, no a la manera que yo quiero. Y hermanos, lee conmigo el versículo 27 y 28. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Déjame decirte que así como inició la restauración del pacto, así está cerrando la restauración del pacto del Señor. Y Moisés, esta figura preponderante a favor de Israel, ya no solamente es un intercesor, ya no solamente es un abogado, hermanos, se ha vuelto el escritor de Dios en las tablas de la ley. Dios escribió con su propio dedo las primeras tablas y ahora le concede y le otorga a este fiel intercesor escribir las tablas de la ley, escribir el pacto restaurado. Qué glorioso, hermanos, porque todo esto claramente apunta al último y más grande Moisés en la historia de todos los tiempos. Jesús es a quien esa historia en Éxodo apunta y todo el Antiguo Testamento lo afirma. Y así como por la intercesión fiel de Moisés, el pueblo de Israel fue nuevamente incluido en el restablecimiento del pacto, hermanos, demostrando su amor y fidelidad por un pueblo idólatra. De la misma manera la Biblia dice que Jesús ha sido fiel y está como cabeza de toda la iglesia, y que por medio de él hemos recibido gracia al poner nuestra esperanza en Cristo. Hebreos 3, del 1 al 2, dice esto: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Versículo 5. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Mira, si tú quieres aprender qué significa Éxodo, aquí está la explicación. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después, es decir, hoy para nosotros en Cristo. Versículo 6, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Hermanos, el Señor nos llama a poner nuestra esperanza en Cristo para no vivir más para nuestros propios ídolos que nos seducen con deseos que simplemente nos hacen volver a estar vacíos e insatisfechos. El Señor en su celo, hermanos, nos envió a su Hijo eterno, no solo para darnos perdón, sino para transformar nuestro corazón y con ello nuestra adoración y nuestro amor por Él, para ya no vivir más para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, a diferencia del pueblo de Israel en Éxodo, hoy nosotros estamos en un nuevo pacto, en un mejor pacto.
con mejores promesas de Dios en Cristo, porque hemos sido lavados y transformados por la sangre de Cristo, llamados por Dios y capacitados por su Espíritu para ya no vivir satisfaciendo nuestros deseos caídos. Y quiero terminar con esta cita en 1 de Pedro 1:14. Lee conmigo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hermanos, esta es la obra salvadora y redentora de todos los tiempos, anunciada a todas las naciones, para que por la gracia de nuestro Dios, que envió a Jesús, su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió todas las festividades por nosotros, para que nosotros le adoremos a Él y le adoremos con gratitud. Descansemos en Él y rindamos todo nuestro corazón. Vamos a orar.